Queda claro, creo que las palabras del presidente son muy claras, son muy directas, todas las podemos entender perfectamente. El trabajo del gobierno, lo que estamos buscando, nuestro principal empeño es precisamente mantener con un alto costo un nivel de oferta en las tiendas en CUC y oferta en CUP. Ese es nuestro empeño. No es para nada que lo mismo que hoy vendemos en CUC se quite de ahí y se empiece a vender en dólares, y que no hay oferta, y que el que no tenga dólares sencillamente no come. Eso no es Cuba ni lo será. Eso no es Cuba ni lo será. Bueno, eso lo dijo en el 2020. También Díaz-Canel en el 2020, explicando la tarea de ordenamiento, había dicho en la Asamblea Nacional algo de lo mismo, muy parecido, que las divisas que se iban a captar en frontera, que las tiendas en MLC que se iban a abrir, que era una emulación de lo que se había hecho en la década del 90, cuando el primer periodo también se abrieron las Panamericanas y las TRD. Pues él explicó que lo que se iban a abrir las tiendas en MLC para recaudar divisa en frontera que el país no tenía, y con esa divisa poder comprar los recursos necesarios para poner en las tiendas en pesos cubanos. Eso fue lo que dijo el presidente, y después lo ratifica el viceprimer ministro y el ministro de Economía cubano. A 2 años de esas noticias, y es que ellos no han podido con Internet. El sistema ha sufrido mucho con la entrada de Internet en Cuba, porque si bien es cierto que hace 3 años, hace 30 años, hace 40 años, usted podía escribir en el Granma una noticia y dentro de un mes nadie ya se acordaba de esa noticia, porque aparte Granma lo había escogido ya para otras cosas, no existía, y dónde ibas a buscar la noticia, quizás ibas a una biblioteca, pero eso nadie lo hacía. Por lo tanto, las noticias y las promesas se perdían en el olvido, ¿no? Solo los grandes investigadores periodísticos podían captar promesas hechas 20 años atrás o 30 años atrás. Ahora con el Internet, ¿no? Con el Internet todo queda en la hemeroteca, como decimos nosotros. Incluso el mismo Facebook, el mismo Twitter se encargan de recordarte lo que quizás un día tú posteaste. Y ahí están las promesas y las cosas dichas. Entonces el sistema se convierte en esclavo de sus mismas palabras, se convierte en un mentiroso, porque dice las cosas y no las cumple. ¿Qué sucede hoy en Cuba? Todo lo contrario de lo que ellos plantearon en el 2020 ante la tarea de ordenamiento. Pues hoy en Cuba las tiendas en pesos cubanos están desabastecidas, los cubanos no tienen ni con dinero que comprar en las tiendas en moneda nacional, las tiendas en divisas, por lo general, las MLC, están desabastecidas, muy pocas veces están bien abastecidas. Usted se encuentra varias tiendas, muchas tiendas en todo el país vacías. ¿Y dónde están comprando los cubanos? Como él dijo, sí, el que no tiene dólares se muere de hambre, o el que no tiene dólares la pasa muy mal en Cuba hoy para poder subsistir, porque a veces ni con el dinero que te mandan de afuera tú encuentras los productos. Entonces, algo hay que decir. Si no son mentirosos, es que no son buenos estadistas, no son buenos gobernadores, o todo les ha salido muy mal. ¿Qué está sucediendo hoy? Ya ni tan siquiera el dinero está quedando en frontera, porque vamos a hablar de nuevo de Catapult, pues solo hablar de uno. La empresa Fuego Enterprise de Hugo Cancio, que primero el gobierno cubano, si en Cuba gobernara el pueblo y la Asamblea Nacional, el legislativo, gobernara en Cuba y gobernara sus ministros, gobernara el Poder Ejecutivo, que es el Consejo de Estado, y si el pueblo tuviera voz y voto, pues tenían que haberle dicho que Hugo Cancio tenía que pasar por una licitación nacional. El que no sabe qué cosa es una licitación, es prácticamente meter en competencia a varias empresas para darle un apartado nacional, o un apartado, se dice, una empresa, un encargo, o una licitación, ¿no? Se meten varias empresas y quien más ganancia dé para el Estado y para el pueblo, pues en costo-beneficio, esa es la empresa que gana. Sin embargo, nosotros no sabemos con quién compitió Hugo Cancio. Claro, ya a estas alturas podemos decir que Hugo Cancio no es un traidor, Hugo Cancio no es un mercenario como lo habían planteado, Hugo Cancio no es un financiador de la contrarrevolución en Cuba a través de un Cuba, como lo habían dicho en la televisión, fue un paripé de Díaz-Canel. Todo esto hay que decirlo. Se ha descubierto que Hugo Cancio es un prestanombre al servicio de Cuba, es un prestanombre del gobierno cubano. Yo lo que tengo muchas dudas, y vienen muchas preguntas a la cabeza, de que yo no creo realmente que Hugo Cancio le esté pasando gato por liebre a la CIA ni al FBI de los Estados Unidos. O sea, yo realmente no creo que los amigos los gringos estén viendo todo esto desde la valla, y Hugo Cancio y el gobierno cubano estén haciendo lo que quieran sin que quizás haya alguna penetración. Yo lo que sí desearía es que Hugo Cancio un mañana se convirtiera en doble agente, y que Hugo Cancio un mañana les diera el traste con ellos por todo lo que están haciendo en contra del pueblo cubano. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el dinero que reúne Catapult y 23 y las demás empresas online de compra en Cuba
que cuestan muchísimo al pueblo cubano, que cualquier empresa europea podía haber garantizado mejores precios que los que garantizan estas empresas americanas. ¿Cómo es posible que el dinero se quede en los Estados Unidos y no se quede en Cuba? Realmente es difícil de entender esto. ¿Cómo es que utiliza el dinero Hugo Cancio en los Estados Unidos? El dinero de los cubanos. Precios estratosféricos. ¿No era para captarlos en frontera? Hoy ya sabemos que el dinero de Hugo Cancio y de Catapult se usa para lobby político en los Estados Unidos, para pagar relaciones a congresistas y representantes en los Estados Unidos, para pagar a Carlos Lazo, para pagar a Liber Barrueta, para pagar a Guajiro Citadino, para pagar a Carlos Lazo. O sea, el dinero que Hugo Cancio está recogiendo con los altos precios que se le imponen a los cubanos, que no tienen otra opción, porque si no lo tienes en MLC y no lo tienes en las tiendas de moneda nacional, tienes que irse a comprar online. En mi opinión es un abuso. Es hora, como es hora también que Gaesa rinda cuenta a la Asamblea Nacional, como es hora también que CIME rinda cuenta a la Asamblea Nacional, es hora que Catapult, es hora que Fuego Enterprise rinda cuenta a la Asamblea Nacional y se diga por qué los altos precios de esas cadenas online y cómo es posible que si en Cuba no hay el producto, entonces sí lo haya desde los Estados Unidos y los dólares se queden en los Estados Unidos. Y sobre todo, escudriñar, ir detrás de la traza de quién es quien hace negocio en Cuba con Hugo Cancio. ¿Quiénes son los que están en empresas con Hugo Cancio y cuál es la sigue el dinero de Hugo Cancio? Para entonces demostrar por qué Hugo Cancio ha sido favorecido en Cuba por encima de otros empresarios o por encima de otros países. Esto era un diseño que venía muy bien planteado. Recordemos que siempre hemos dicho que la construcción de hoteles desmesuradamente, cuando Cuba se estaba cayendo, la economía de Cuba se estaba cayendo, nosotros construíamos hoteles. Cuando se habló de las marinas, cuando se habló de los parques temáticos, había un diseño bien planteado y es que el barco hace agua. El barco está haciendo agua por todas partes. Porque hoy mismo, ayer, Gissi Moreno la acaban de liberar de su puesto, según la dirección del INDER, porque ella pidió la liberación, la Comisionada Nacional de Atletismo. ¿Por qué? Porque primera vez desde 1984 que Cuba se queda sin una medalla de cualquier color en un mundial de atletismo. No cogimos nada, ni bronce, ni plata, ni oro. Ya ella había hecho algunas declaraciones un poco picantes. Gissi Moreno es miembro del Consejo de Estado y es diputada de la Asamblea Nacional y fue liberada ayer. Los bailarines de Liz Alfonso, algunos se han quedado, los deportistas cubanos todos se quedan, los médicos ya no salen por internacionalismo, los médicos cubanos están saliendo por dinero, hay que decirlo claro. Ya nosotros no somos los internacionalistas de la década del 70, de la década del 80, que íbamos a salvar vidas fuera sin ningún tipo de interés, y eso hay que decirlo con honestidad, existió. No, hoy el médico que sale en lo último que piensa es que va a salvar una vida, digámoslo claro. Hoy el médico que sale es para ganar un poquito de dinero y para resolver algunas necesidades de su casa. En segundo plano, sí, cuando está allí, hace un buen trabajo profesional y se comporta como un buen médico, salva vidas y cura pacientes. Pero ese no es su principal objetivo cuando sale de Cuba. Ellos saben que el barco se está hundiendo. Ellos saben que la cosa está llegando a su fin. Y yo no sé si realmente Raúl Castro ha dicho varias veces que él prefería haber muerto primero que Fidel, porque lo que tiene en la mano es una papa caliente. Es una papa caliente porque sabe que el sistema no aguanta más. Él sabe que el sistema se tambalea, que no hay manera de que siga siendo lo que ellos dicen que es, lo que se encuentra con la disyuntiva de luchar contra el pragmatismo, lo que tiene que ser cambiado, y su ego personal, su orgullo personal en no dar su brazo a torcer. Y yo no me voy a cansar de decir, en este paréntesis, que lo vamos a repetir siempre, que nosotros hacemos un llamado de conciencia a Mariela, a Alexia, a Antonio, a Alejandro Castro, a los hijos de Ramiro, a los hijos de Machado, a los hijos de Sintra Frías. ¿Por qué? Porque ellos hoy podemos decir que aunque estén ganando y se estén favoreciendo del sistema que han creado sus padres, sus tíos, sí, pero hoy realmente no son directos culpables de nada. Porque el pueblo no puede decir que ellos son directos culpables de nada porque son sus padres los que han establecido lo que hoy hay en Cuba. Pero un mañana, cuando sus padres no estén, ellos sí tienen que entender que las responsabilidades directas van a ir sobre ellos sin deberlas ni pagarlas. O sea, porque ellos van a seguir ahí, van a seguir mamando el sistema, como decimos nosotros. Y una cosa es si el sistema cambia dentro, si el sistema se moderniza y si el sistema diventa democrático con un diálogo y un acuerdo, porque esto se escribe como en España, como en Italia, como en Alemania, como en Francia, como en los países que han pasado de una dictadura a un sistema democrático, todo se escribe, el acuerdo se escribe, para que todas las partes existan garantía de que se van a cumplir. Una cosa es que se caiga el sistema así y que se pase a una nueva vida con un acuerdo, y otra cosa es que el sistema se caiga por sí solo. Si el sistema se cae por sí solo
hay personas que no van a querer diálogo en Cuba. Y todas esas empresitas que tienen por ahí amarrados los hijos y los nietos de mamá y papá van a desaparecer todas, porque es normal que le van a ir arriba. Basta llegar, escoger desde el Banco Central de Cuba todas las relaciones con todas las trazas de dinero, todas las sociedades offshore, todas las sociedades en Panamá, en Islas Vírgenes, en Inglaterra, en Europa, cogerlas todas, empezarlas a escrutinar, una auditoría fiscal que dure el tiempo que sea necesario, encontrar los socios, encontrar los accionistas, encontrar quiénes son los prestanombres. Podrá durar 10 años, podrá durar 15 años, pero si el sistema se cae de esa forma, orgánicamente, sin ningún acuerdo, pues ellos no van a tener vida, ellos no van a tener paz. No por nosotros, que desde un inicio estamos diciendo que hay que dialogar y que hay que llegar a un entendimiento. No van a tener paz porque si el sistema cae por sus propios pesos, yo creo que nosotros no vamos a tener espacio en ese sistema, porque el pueblo está cansado y hay mucho populismo arremetiendo y hay mucho populismo que tiene sed de venganza. A mí me parece un poco de infantil que Díaz-Canel, Raúl y compañía piensen poder dialogar con el enemigo a espaldas del pueblo, que eso es lo que están haciendo ahora. Eso es lo que están haciendo ahora, tratando de dialogar con los Estados Unidos y ponerse de acuerdo con el lobby o con algún lobby en los Estados Unidos para cambiar y poder defender sus propiedades y sus intereses. Y parece que ellos no saben con quién están dialogando. Los Estados Unidos son los Estados Unidos, son el monstruo que nosotros conocemos, son el enemigo histórico que nosotros conocemos, y yo lo que sí creo es que desde dentro de Estados Unidos se están aprovechando para de cualquier manera mellar el sistema. Y una vez que estén dentro, pues lo van a hacer de parte. Es propio inaudito que a la vista de los comunistas cubanos, o de los que hacen llamarse comunistas, porque me dijo un amigo no los llamara más comunistas, que no lo son, y es verdad, ni son socialistas, ni son comunistas, son unos oportunistas y son unos hombres que no quieren perder el poder. Es increíble que a la vista de los buenos marxistas cubanos, el café La Llave haya llegado a Cuba, a Varadero, a La Habana. O sea, el cubano no tiene café. Nosotros tenemos 3 macizos montañosos en Cuba: el Pico Turquino, la Sierra Maestra y la Sierra de Rosario. Y no somos capaces de hacer producir el café. La hierba se está comiendo en nuestras plantas. Nosotros no la damos en propiedad privada. Nosotros no las privatizamos. Nosotros no hacemos como Vietnam, que hoy es el primero o segundo productor de café del mundo, cuando nosotros le enseñamos a producir café. No, nosotros hacemos venir el café de nuestro enemigo de toda la vida, según ellos, a venderlo a nuestro pueblo. O sea, nuestro pueblo hoy es esclavo monetariamente de un producto enemigo, de un producto que supuestamente nosotros debiéramos estar bloqueados. Entonces, ¿cómo es posible que el café La Llave se venda en La Habana, se venda en Varadero, y el café cubano no se venda en Cuba? Lo que se venda sea chícharo. O sea, ustedes se dan cuenta que hay cosas que no compaginan, que hay muchas cosas turbias en nuestro país hoy, que esta gente tiene unos negocios armados que, si no nos ponemos de acuerdo, se los digo ya, vamos a tener que un día hacerlos desaparecer todos esos negocios, porque nos están pasando gato por liebre. Vamos a ver una cosa que dice el presidente en estos días. A ver, yo me veo obligado también a explicar algunas cosas, o también a apoyar al ministro en los temas que él le está explicando. Hoy tenemos que partir, pues yo creo que lo que tenemos que tener también es conocimiento con realismo, con objetividad de la situación que estamos viviendo. Aquí se han dado todo un grupo de causas por las cuales tenemos la afectación electroenergética que estamos sufriendo en los momentos actuales, y donde hay una situación que exactamente la explicó el ministro. Hoy tenemos menos capacidad de generación que lo que estamos demandando, y peor, en estos días la demanda ha subido a demandas récord. O sea, se supone que con las afectaciones que tenemos debíamos tener menos demanda, y sin embargo la demanda se ha montado por más de los 3.000 megawatts en el horario pico de por la noche. Una situación que no habíamos tenido en otro momento. Las causas son conocidas aquí, se involucran, se vinculan, se interrelacionan 3 elementos fundamentales. Todos los problemas asociados al bloqueo, que es la principal causa de esta situación que tenemos electroenergética, que nos ha impedido financiamiento, nos ha impedido obtener piezas de repuesto, y por lo tanto todos los mantenimientos y todas las reparaciones se han ido de cronograma, y por lo tanto es un programa acumulado tecnológicamente. Por otra parte, hemos tenido también baches en la distribución de combustible por la disponibilidad de combustible, que eso no nos permite entonces cubrir con la generación distribuida los déficits de la generación térmica,
Y el otro elemento es, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto de la energía. En menos de 3 meses hemos tenido 2 accidentes que nos han sacado más de 400 megawatts de generación. 3 plantas, 2 de 100 megawatts, o una de 100, una de 80 o 90 y una de 250. Por 2 accidentes que nadie tiene la culpa de ellos, que son cosas que ocurren en un momento determinado y que se involucran con esto. Miren, esto que ha dicho Díaz-Canel en estos días, no lo dice ningún líder, no lo dice ninguna persona en capacidad plena de sus funciones gubernativas. Esto es demostración de incapacidad, esto es demostración de prepotencia, esto es demostración de cansancio de la actividad de gobierno. ¿Por qué? Ya no encuentra respuesta en lo racional, ya no encuentra dónde agarrarse, tiene que ir a lo irracional, tiene que ir a tratar de entrar dentro de un pueblo que es muy creyente, incluso de las partes oscuras, tiene que tratar de decir que ya no es racional lo que nos pasa, estamos salados. O sea, yo no pensé nunca oír en un presidente de Cuba esta frase. Es como decir, ya no depende de nosotros, ya no depende de nadie, tenemos una maldición, el país tiene una maldición arriba. Ya yo no sé qué tendría que hacer Díaz-Canel, yo no sé cuál es el meme que le tienen que sacar a Díaz-Canel para que Raúl deje de seguir con este capricho suyo y los hijos y los nietos de Raúl, de Fidel y de toda la camarilla dejen de seguir con este capricho de que Díaz-Canel sea el líder de la nación cubana, porque no lo es. Cada vez que habla, cada vez que trata de intervenir, se echa más tierras arriba. O sea, parece que Díaz-Canel no conoce el mundo, parece que Díaz-Canel no conoce las calamidades que le suceden a otros países y los presidentes no se la dan así. No van delante del pueblo y le dicen estamos salados. Bueno, si estamos salados, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? Que vayamos a los orichas, que vayamos a un babalao, tenemos que sentarnos a rezar delante de la Virgen María para que nos quite la salación. ¿Qué manera es esa de guiar a un pueblo? ¿Qué manera es esa de inculcarle a un pueblo los deseos de luchar y los deseos de seguir adelante? Porque entonces ya si estamos salados no depende de nuestras posibilidades y no depende de nuestra fuerza. Sí, posiblemente se fue, pero se le fue porque ya no encuentra solución, porque él no sabe para dónde virarse. Él se da cuenta que viene un año todavía en lo adelante muy difícil. Y ellos lo siguen machacando a él y el comunismo lo siguen machacando ellos simplemente por no querer un gobierno de unidad nacional ahora mismo. Les voy a explicar por qué. Si hoy en Cuba existiera un gobierno de unidad nacional, donde no solo dirigiera Díaz-Canel, ¿qué sucedería si el país tuviera problemas? El responsable no es Díaz-Canel, el responsable sería el gobierno, porque ahí estarían Díaz-Canel, representación de los comunistas, si los comunistas lo eligen, estarían otras personas, representación de otras partes del pueblo, y por lo tanto nadie pudiera culpar a Díaz-Canel, así fuera presidente todavía, de los problemas porque él forma parte de un gobierno plural. Ni tampoco nadie en Cuba pudiera culpar al Partido Comunista por estar su líder como presidente, como vicepresidente, como ministro. ¿Por qué? Porque forma parte de un gobierno. Ah, no, pero ahora lo que único existe es un Partido Comunista que todos los días se desintegra más y existe un solo hombre. Por lo tanto, la culpa de todo lo que pasa en Cuba, bueno o malo, salado o no, es del Partido Comunista y de Díaz-Canel. Con un primer ministro que no habla, con un primer ministro que parece un zombie o parece un hazme reír, porque realmente, si usted va a ver, el presidente de los consejos de Estado y el ministro es representante de Estado, pero el primer ministro es el jefe de gobierno. El primer ministro es quien gobierna en Cuba o quien debiera gobernar según lo que está en su cargo de mando. Sin embargo, no habla, no da ninguna explicación. Si ellos fueran incluso más inteligentes, quien debiera explicar muchas cosas del gobierno en Cuba es Marrero. Lo que pasa es que quieren que Díaz-Canel esté todo el tiempo en la camarita para ver si el pueblo se acaba de enamorar de Díaz-Canel. Ahora le acaban de inventar también una canción a Díaz-Canel. O sea, esto nunca sucedió con Fidel, para decirlo claro, ni sucedió con Raúl. O sea, nosotros, el mundo dentro de 15 años, dentro de 10, 15 años, estaremos haciendo sexo, los seres humanos, con humanoides. O sea, con personas robots que van a tener carne como nosotros. Ya el mundo va hacia ahí. El mundo ya está en el metaverso. El mundo ya está en la realidad virtual y la realidad aumentada. Y nosotros en Cuba todavía estamos en la década del 70, tratando de un líder con el culto a su personalidad, un líder totalitario. O sea, ya eso no va a existir en Cuba. Métanselo en su cabeza. En Cuba los líderes y los presidentes de gobierno van a pasar y se van a ir. Quizás dentro de 5, quizás dentro de 10 años, pero va a ser así.
Cuba no va a tener nunca más un caudillo como Fidel o como Raúl. Eso yo no soy adivino, pero lo puedo ver, lo puedo garantizar. Por lo tanto, es inútil que ustedes se sigan. Cada vez que ustedes inventan una canción a Díaz-Canel, cada vez que ustedes hacen pasar a Díaz-Canel por un pobrecito, por un hombre que le pesa el peso del pueblo, que le pesa el peso del trabajo. No, porque él está ahí porque quiere. Díaz-Canel nadie lo ha obligado a gobernar Cuba. Él está ahí porque lo pusieron a dedo, porque le gusta estar ahí, porque hace 40 años, desde que tiene 18, o desde que tiene 20, porque tiene 60, hace 40 años que tiene un chofer y un carro a su disposición. Por lo tanto, él no sabe hacer otra cosa que política. No lo pinten más como un pobrecito para que la gente le coja lástima, porque no lo es. Si él está cansado, si no puede más, si tiene demasiado peso hacia arriba, que renuncie, o que se vaya a cumplir otras misiones, o que coja una empresa que se ponga que se dedica a gestionar una empresa, pero que no sea el presidente de Cuba. Entonces, realmente, yo no sé, ellos tienen hasta el diciembre de 2023. ¿Y por qué tienen hasta el diciembre de 2023 para tratar de ponerse de acuerdo con los gringos? Porque en diciembre de 2023 se acaba el actual periodo legislativo en Cuba. En el 2024, en febrero, vuelven a existir las elecciones en Cuba, sería el segundo mandato de Díaz-Canel, pero sucede que en noviembre de ese mismo año, y después en otra directa, ya verán que hemos programado, vamos a hablar de eso, vienen las elecciones en los Estados Unidos. Y ya desde ahora digo que va a ser muy difícil, pero muy difícil, que el Partido Demócrata gane las elecciones en los Estados Unidos, por muchas razones que no me voy a detener ahora. Si gana el Partido Republicano, y nosotros los cubanos no hemos sido capaces de dialogar en este año y medio que nos faltan con los Estados Unidos para derrumbar el bloqueo y para hacer sí que la isla se democratice con un gobierno de unidad nacional y poder establecer, antes que vengan los republicanos, todo lo que necesitamos, pues los próximos 5 años en Cuba, desde el 24 al 29, será la debacle. Porque no creo que ningún gobierno republicano, menos apoyado por Trump, el cual no creo que se vuelva a candidato, pero bueno, si lo hace, que pueda hacer más por Cuba que el gobierno demócrata, sin que yo sea demócrata, sin que me gusten los demócratas, porque demócrata y republicano en los Estados Unidos es la misma cosa, el mismo perro con diferente collar. En Estados Unidos hay un corporativismo, en Estados Unidos no hay democracia, en Estados Unidos no hay interés para el pueblo, lo que existen son lobbies industriales, militares industriales, a los cuales responden grandes corporaciones. Por lo tanto, un partido y el otro son la misma cosa, de hecho, por eso no puede competir un tercero. Pero no creo que un partido republicano vaya a hacer algo mejor que un partido demócrata. Por lo tanto, Raúl, Machado, Ramiro, tenemos 1 año y medio para que ustedes digan elecciones en el Parlamento cubano, elecciones libres, gobierno de unidad nacional, se cae el bloqueo, porque si hay democracia en Cuba no existe el bloqueo, ponemos a los Estados Unidos contra la pared, hacemos un acuerdo, firmamos. Ustedes han llegado a tal enajenación del poder, ustedes han llegado a tal ofuscación, que ustedes no son capaces de ver a 1 metro de distancia a un aliado. Ustedes no son capaces de ver a 1 metro de distancia a un patriota. Ustedes no son capaces de ver a 1 metro de distancia a un socialista. Para ustedes todos, socialistas, socialistas democráticos, socialistas de mercado, comunistas que no estén de acuerdo con ustedes, para ustedes todos son enemigos. Todo el que se lo ponga al poder a ustedes es un enemigo de la patria y ustedes ya realmente se ven ofuscados en un cuarto oscuro que no saben entender quién es el hombre que les puede tender la mano, como nosotros se lo estamos haciendo. Este canal, desde hace años, le estamos diciendo, hay todavía una salida digna para ustedes. ¿Por qué? Porque entendemos que tiene que haber una salida digna, para que no haya muerte, para que no haya derrame de sangre, para que no haya venganza, para que no haya otra dictadura, para que haya un cambio en paz. Hay que dar una salida a ustedes. Y esa salida estamos dispuestos a darla. Esa salida estamos dispuestos a firmarla. Esa salida estamos dispuestos a defenderla. Pero si esa salida ocurre con el respeto y delante del pueblo. Si ustedes están en sus traquimaches, tratando de negociar con los gringos, y al final cuando los gringos les den la espalda, cuando Hugo Cancio caiga preso, o cuando el FBI y la CIA intervengan y penetren a Hugo Cancio, a Carlos Lazo y a todos los oportunistas arribistas que están hoy en las redes, cuando ustedes se queden solos y ya los viejitos no existan, entonces los hijos y los nietos que no vengan a pedir perdón, que no vengan a pedir aliados, porque ese día posiblemente nosotros no tengamos ya más las fuerzas para hablar por ustedes, porque ese día el pueblo se habrá cansado, porque el pueblo ya no puede más. Ahora, recientemente en La Habana anuncian que va a haber apagones también para La Habana. Me pregunto, si la situación energética era completa en todo el país y las plantas que salen no son de propiedad de ninguna provincia, ¿cómo es posible que hasta hoy los que estén sufriendo los apagones sean los pobladores de las demás provincias y en La Habana no? Porque ustedes tienen miedo que La Habana salga para la calle. Parece que alguien protestó y entonces en La Habana van a empezar a quitar la corriente 3 o 4 horas al día cada 3 días. ¿Alguien puede explicar por qué?
son quizás mejor los habaneros que los espirituanos, que los santiagueros, que los guineños, que los pinareños. O sea, en Cuba hay cubanos de clase A y cubanos de clase B. Porque sí, La Habana siempre ha sido favorecida con la comida, porque lo que no ha habido a veces en provincia lo ha habido en La Habana y lo paga la provincia. Por eso mucha gente habla sobre el federalismo, por eso muchas personas hablan en Cuba sobre la autonomía de las provincias, de los municipios, porque muchas veces La Habana ha robado lo que le corresponde a otros municipios. Y ahora lo último es esto: no nos quiten la corriente en La Habana 8 horas, 11 horas, 6 horas, como la están quitando los demás municipios, para ver qué es lo que pasa en La Habana, para ver cuántos carteles salen. Y sí, Díaz-Canel, es claro que la gente tiene que estar cansada y no te puede creer el cuento del salado. ¿Sabes por qué? Porque Felton, la de Matanza, la de Cienfuegos, la de La Habana, no salen en interrupciones y no se rompen porque están salados de ningún babalao, ni porque estamos salados de la historia, ni porque estamos salados del destino. Se rompe porque estamos salados del gobierno que tenemos, de los incapaces que tenemos, porque esas plantas llevan mantenimiento. Esas plantas tienen una vida útil, y cuando la vida útil termina, usted tiene que hacer recapitalización total. Eso no es que se lo digo yo, que soy un ingeniero, lo sabe hasta el más mínimo de los licenciados que no tiene nada de ingeniería. Le puede decir que las cosas llevan mantenimiento, llevan cambios de piezas, llevan reestructuración de tecnología. Entonces se rompen porque ya no pueden más. Felton creo que tiene 22 años, tiene casi 22, 25 años, no puede más. Si te explotó la unidad, no es una maldición, es que quizás hiciste algo que no tenías que hacer, o quizás lo hiciste con alguna sustancia que no tenías que hacer. O sea, no culpemos más a los demás por nuestros propios problemas, porque tenemos que emanciparnos nosotros mismos. Siempre hay un tercero que tiene la culpa de lo que pasa en Cuba. Llevan 63 años gobernando, llevan 63 años sin que nadie se les oponga a lo que ustedes dicen, llevan 63 años haciendo lo que a ustedes les da la gana, y llevamos 63 años culpando a otros de lo que le pasa en Cuba.